completar el cuadro regional, fueron frías, pero no malas. Los cubanos habían retirado su embajador de Buenos Aires, tenía un encargado de negocios, y la Argentina estaba, si mal no recuerdo, en la misma situación. No recuerdo si teníamos embajador, me parece que no. Pero no teníamos, con Cuba no hubo relaciones ni positivas ni negativas. Teníamos la herencia de los préstamos, de la deuda que había dejado, por los préstamos que había facilitado Helbart, pero no hicimos nada especialmente activo para crear problemas con Cuba. Realmente el gobierno no quería tener problemas con Cuba. Por otra parte, Cuba era un aliado tácito en el tema del movimiento no alineados. No, no iban a, eran unas relaciones inconfesables, podríamos decir, que existían pero que no se publicitaban. Pasamos ahora al tema realmente que era la mayor preocupación de Viola. Eso hay que reconocerlo, que en esa materia no. Viola, ese era el atisbo de coherencia que tenía. Es decir, en su cabeza era muy coherente Viola. Viola era un hombre, era el militar menos militar que he conocido, a pesar de que tuvo funciones militares tan importantes, ser jefe de Estado Mayor durante la época peor de la guerra violenta. Pero tiene una cabeza totalmente civil y una cabeza parecida a la de un radical convencional. Si Viola hubiera sido farmacéutico, hubiera sido en su pueblo el caudillo radical correspondiente, ¿no? Ahora, tenía claras algunas ideas en materia internacional, que era: hay que restablecer relaciones con Estados Unidos, en serio, porque sí, había relaciones, pero eran relaciones muy frías, y esto está unido al proceso de fin al fin del proceso militar. Eso lo entendía bien. Nosotros teníamos un gran embajador americano acá, que era Schlaudeman, que fue el más brillante embajador americano que ha pasado por la Argentina en los últimos 50 años fácilmente. Un peso pesado del Departamento de Estado, muy inteligente, que ayudaba mucho en esa línea. Por lo tanto, una primera prioridad era viajar a Estados Unidos cuando se superaran los problemas agudos con Chile. Así que en un momento dado planeamos un viaje a Washington muy trabajado con la embajada acá, que incluía desde luego una larga entrevista con Alexander Haig. Hubo varios temas en la entrevista. Un primer tema fue Nicaragua. Yo le pregunté directamente a Haig: no vayan a hacer con nosotros lo que hicieron en el tema de cochinas. ¿Ustedes se proponen invadir Nicaragua o no se proponen invadir Nicaragua? Sí, la pregunta fue directamente así. Entonces la respuesta de Haig fue muy interesante. Me dijo: no vamos a invadir Nicaragua, le vamos a hacer la vida difícil. Ahí quedamos tranquilos con ese tema. Entonces, a su vez él planteó el problema: ¿cómo van las relaciones con Chile? Yo le expliqué qué es lo que intentamos hacer con Chile, y me dice: un límite de la política exterior de ustedes es que con Chile cero posibilidad de conflicto militar. Es decir, Estados Unidos no tolerará un conflicto militar entre Argentina y Chile. Segundo punto que quedó bien claro, porque eran dos temas de alta relevancia internacional.
Eh, problema derechos humanos. No lo planteó en abstracto. Planteó concretamente, queremos la libertad de fulano de tal. Es decir, pidió una... En ese momento los presos... no había, hacía mucho tiempo que no había, digamos, es decir, lo que podemos llamar encierros clandestinos, pero sí había presos políticos, los presos PEN, los presos que eran presos del Poder Ejecutivo, de la disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Cuando llegó Viola había 900 y pico. A la altura que cuando yo lo fui a ver a Haig habían quedado un centenar, 160, 170. Los únicos que estaban todavía presos eran los que tenían algún asesinato encima y que se habían salvado porque eran PEN al iniciar el proceso. Entonces estaban individualizados. Y probablemente había otros que no tenían asesinatos, no tenían ningún crimen encima. Él pidió concretamente por uno, no recuerdo el nombre, era un chico judío que estaba interesado en él, digamos, un senador, algún personaje político importante de Estados Unidos. Se lo prometí y, cosa insólita, no hubo dificultades por parte de Galtieri, porque bastaba que el gobierno pidiera una cosa a Galtieri porque decía que no. Pero eso no puso inconveniente. Cuando volvimos pude cumplir con esa promesa. Y el otro tema que me planteó fue las generadoras para Itaipú, para Yacyretá. El interés de ellos por las generadoras para General Electric, no me acuerdo, una de las firmas. Alice Chalmers. Alice Chalmers, exacto, correcto, Alice Chalmers. Están informados, para que me pregunten. Sí, Alice Chalmers. Esos eran los temas que se plantearon con Haig. No hubo ningún otro relevante. Estaban contentos con las relaciones con Brasil, habían superado ya el viejo prejuicio americano de mantener, digamos, la rivalidad argentino-brasileña, ¿no? Fue una buena entrevista. Pero ¿no se habló del tema de democratización o de la... No, prácticamente, naturalmente pregunto cuál era la línea general del gobierno, pero no fue, el tema de democratización con quien se planteó fue con Bush, ¿no? Yo después tenía una entrevista con el vicepresidente, con Bush. Es decir, se planteó, pero no fue particularmente relevante. En cambio, con Bush fue terminante, ¿no? Bush dijo con todas las letras. Bush me recibió con mucha cordialidad, mucho afecto. Ahí tengo una linda foto con Bush. Y me dijo, no hay posibilidad de tener buena relación con Estados Unidos fuera del sistema democrático, ¿no? Fue de además un mensaje de es decir, el más autorizado vocero, podríamos decir, de política exterior que tenía Estados Unidos, porque Bush era un hombre totalmente metido en la política exterior, tuvo una larga carrera, embajador en China, embajador representante en Naciones Unidas, además el corazón del establishment americano, lo más republicano petrolero. Es decir, el mensaje fue tan claro como si lo hubiera dado Carter, ¿no? Así que tanto es así que en la conferencia de prensa que yo di en Washington lo dije casi ipsis literis, ¿no? Es un tema absolutamente evidente que la Argentina no puede pretender restablecer buenas relaciones con Estados Unidos sin que se hayan restablecido las formas constitucionales. No me acuerdo la forma que tuvo una gran repercusión en Buenos Aires,
y probablemente inmediatamente una respuesta siniestra, que fue la detención de este muchacho que estuvo hace poco, el presidente del Confer, Julio Bárbaro. de Bárbaro, de Julio Bárbaro y de un señor gallego, que yo volando a Buenos Aires, los detuvieron. Después pasó ese pequeño capítulo, que es interesante también. Perdón, ¿no se discutieron plazos respecto a una transición? No. Yo la verdad es que no tenía plenipotencias como para hablar de plazos, y todo lo que hubiera dicho hubiera sido, en materia de plazos, hubiera sido francamente macaneo. Pero que querían que fuera rápido, no era la menor duda que querían que fuera rápido, no tenían ningún interés en mantener una. Yo diría que en la cabeza del gobierno norteamericano era el gobierno de Viola, es la última etapa del gobierno militar. Terminan el mandato de Viola y se restablece el gobierno civil, que era, por otra parte, lo que realmente nosotros pretendíamos. De manera que eso fue diríamos, una gran inyección de energía política, porque nos dijo lo que nosotros queríamos realmente que nos dijeran los americanos, y a través, vuelvo a repetir, de un vocero absolutamente elocuente. Después tuvimos unas buenas relaciones con los distintos grupos judíos en Nueva York, que son una visita indispensable. En ese momento había un rabino particularmente inteligente, cuyo nombre en este momento se me borra, y que con el que era un tipo muy... ¿Quién podía ser? Un rabino tipo de cara ancha, comparativamente joven. Estaba muy interesado en la evolución del proceso argentino. Yo vi una cantidad de otros personajes, tuve una larga charla con Ted Kennedy, que fue durísimo, en el sentido de que hay que apurar el proceso. Pero en fin, Ted Kennedy me dijo lo que se podía esperar que dijera Ted Kennedy. Ted Kennedy no era un mensaje, diríamos, influyente en Buenos Aires, pero Bush sí. Bush era otra cosa. Era la voz directamente de Reagan, ¿no? Ted Kennedy estuve con los... no, en esa oportunidad no estuve con... Ahí me confundo, ¿no? Esto fue después, cuando fue ministro de Defensa. No estuve con... estuve con alguna gente del Congreso aparte, un senador, pero no me acuerdo, pero no... no, esto fue en tiempos de Menem. Mucho diálogo con periodistas, desde luego. Con la gente, tuve una reunión en el New York Times, con la mesa del New York Times, y creo que con una periodista del Washington Post, que después volvió, al que conocí entonces, y después volvió a Buenos Aires el año siguiente con el tema Malvinas. Ahí habíamos quedado amigos en Washington, y vino con Malvinas, y tuvimos muchos diálogos aquí en esta casa, donde yo ya hacía tiempo que la había comprado. Bueno, así que entonces el cuadro norteamericano quedó configurado de esta manera. El mensaje de Estados Unidos era terminante: no se van a hacer amigos de Estados Unidos porque nos ayuden en América Central. La condición de la buena relación con Estados Unidos es el restablecimiento de las relaciones constitucionales. Los republicanos pensamos lo mismo que los demócratas, para decirlo. No hay ahí ningún tipo de matiz. Perdón, desde el punto de vista del gobierno argentino, ¿se veía todavía lejana la posibilidad de superar el embargo de armas por la enmienda Humphrey-Kennedy? Sí, por supuesto, no creo que en ese momento no creo que vieran ninguna posibilidad. Yo el tema ni lo toqué. No me parecía totalmente irrelevante a la sazón, porque no había posibilidad ninguna de sacar ese tema mientras no se dieran los pasos que tenían que darse en materia política. Ni fue tocado por ellos, ni formaba parte de mi agenda. Tampoco tenía instrucciones ni pedidos de las Fuerzas Armadas para que tocara ese punto.
Eh, bueno, eso es más o menos la sustancia. Cuba no fue tema tocado, por ejemplo. Curiosamente, yo esperaba que, que como tenía todo mi cargamento cubano de los años de la época de Frondizi, pensé que me lo iba a sacar. Yo no pensaba proponer, no pensaba tocarlo, pero pensé que me lo iba a sacar Haydn. No lo sacó. Le interesaba Nicaragua, no Cuba, y le interesaba El Salvador, El Salvador de manera absolutamente central. Otros temas realmente no figuraban en la agenda. En materia económica no me metí para nada, no hice ninguna gestión en el campo económico porque no quería, tenía demasiadas críticas por el lado de los que decían que los desarrollistas, como buen desarrollista, lo que me interesaba era el Ministerio de Economía, así que me abstuve. Ahí vamos a volver atrás ya que tocamos el tema económico. En un momento dado, a mí me quedó en claro que estamos hablando del mes de junio, o sea, antes de que ocurriera esta visita a Estados Unidos, porque la cosa se planteó exactamente el día de la bandera. Que consigo el gobierno estaba perdido, tarde o temprano. Que era absolutamente necesario reforzar la gestión económica del gobierno en calidad y en digamos, en prestigio político. Que era menester avanzar en materia económica hacia el establishment, diríamos, así como era necesario avanzar hacia el radicalismo en materia política, en materia económica. Sí. De modo que le planteé a Fraga, que era, digamos, mi interlocutor principal en el área del Ministerio del Interior cuando no hablaba con Liendo, y a Liendo cuál era mi idea. Dije que Sigo a mi modo de ver estaba terminado y que había que buscarle un reemplazante, y yo había solamente un reemplazante que reunía los requisitos, que era Roberto Aleman. Entonces, en Rosario, después de que se hizo la ceremonia esa de la bandera, tuvimos una conversación con Fraga y Liendo en la que convinimos más o menos lo siguiente: que yo exploraría si Aleman estaba dispuesto a aceptar el ministerio, y él exploraría a Viola si estaba dispuesto a sacarlo a Sigó. Paréntesis: Viola tenía una desconfianza absoluta con el establishment financiero, con la gente como ¿no? Es decir, a todo lo que fuera de gran economista convencional, Viola tenía un rechazo total, un rechazo de piel. Ahí era radical, no hay nada que hacer. Bueno, en efecto intentamos la operación en Buenos Aires. Yo lo fui a ver a Aleman, llamaba al teléfono a la casa y ocupado, no había forma de conseguir comunicación. Entonces, bueno, debe estar roto el teléfono, se me ocurrió. Agarré, me hice llevar en auto directamente a la casa de Aleman y toqué el timbre y apareció Aleman. Y me dice: ¿qué haces acá? Y dice: mirá, te llamé por teléfono, pero no había forma de conseguirlo. Y me dice: no, está roto, está descompuesto. Bueno, entonces les puse lo cual era mi punto de vista, que me parecía que el gobierno estaba destinado, junio estamos hablando, eso era el 20 de junio de la noche o el 21 de junio de la mañana,
parece que el gobierno va a caer si se mantiene en esta situación, porque con la debilidad militar que tenemos con el frente de Galtieri y con la debilidad económica que produce esta gestión tan poco feliz, y esto es muy inconveniente, se van a complicar todas las salidas políticas. Entonces lo que yo creo que hay que cambiar el Ministerio de Economía y creo que vos sos el hombre indicado para esto. Su hermano había sido secretario de Hacienda de Martínez de Oz. Mi amistad con Alemán remontaba de la época en que éramos subsecretarios juntos del gobierno de Frondizi. No, de hecho, era subsecretario, yo todavía no lo era. Después fue subsecretario cuando él era ministro. Y entonces me dice, estoy de acuerdo. Si me hacen el ofrecimiento lo voy a aceptar. Las cosas que uno le queda claro. Yo de pie cuando le digo, mira Roberto, francamente no nos podemos engañar que tu nombre va a suscitar algunos inconvenientes. Yo sin embargo no se me ocurre otro candidato. ¿Vos se te ocurriría otro candidato? Y me dijo no, con esa, digamos, honestidad simple que tiene Alemán. No. Tendría que ser algo así, las circunstancias llevan que tengan que serlo. Pero Viola no quiso. ¿No? Creo que ahí fue uno de los... Ahí cambió un poco la historia argentina, esa que no era simple, ahí no fue un caso de vacilación, sino un caso de que realmente él no le tenía confianza. A la gente que tuviera algún tipo de afinidad con Martínez de Oz, y que Alemán realmente no la tenía, porque era un hombre que por algo había sido ministro de Frondizi, pero que Viola lo percibía así como un liberal, diríamos. No le gustaba, no le tenía confianza. Entonces Liendo fracasó en su gestión y yo lo fui a ver a Alemán y le dije, mira, no, todavía no llegó el momento. Probablemente si Alemán hubiera sido ministro de Economía, no hubiéramos tenido el problema de Galtieri, no hubiéramos tenido todas las consecuencias posteriores que llevaron a la guerra de las Malvinas, ¿no? Pero esa fue la historia. Bueno, ahí el capítulo obviamente era un hombre pensado también para para mejorar la relación con Estados Unidos, que era a la sazón evidentemente indispensable. Queda el capítulo inglés. ¿Cuál era el porqué? Ustedes creo que no sé si lo comentamos, pero la verdad sea dicha que en la época de Frondizi, y en todo mi entrenamiento diplomático que arrancaba de la época de Frondizi, las Malvinas no eran una prioridad. Nunca lo fueron para Frondizi. Para Frondizi la prioridad era la Patagonia. Probablemente si hubiera tenido la certeza de que la Patagonia era una tierra ocupada, asegurada y con fuerte posibilidades de desarrollo económico, Frondizi hubiera pensado en las Malvinas. Pero como les dije, creo que les dije, en su gestión la negociación con Malvinas se mantuvo, diríamos, al baño María, ¿no? A nivel de consejero de embajada, a nivel de consejero. El consejero era específicamente Roberto Guyer, ¿no? Que por supuesto era un hombre muy competente, pero no se le da. Y los ingleses ponían a alguien equivalente. Cuando yo fui subsecretario, creo que les dije, no recuerdo haber tenido una conversación siquiera sobre Malvinas importante. Ahora, el tema Malvinas, ¿por qué se empezó a poner sobre el tapete? Bueno,
a poner sobre el tapete porque en el gobierno de Margaret Thatcher la idea de acabar con los remanentes del imperio colonial era notoria, pública y bien conocida. Thatcher tenía 5 grandes temas: Belice, Hong Kong, Rhodesia, Gibraltar y Malvinas. Querían resolver los 5 y habían empezado ya. Habían empezado con Belice, habían empezado con Rhodesia, pese a que Rhodesia era un hueso duro de roer no me acuerdo cuándo fue, porque por la fuerte colonia inglesa que había ahí. Hong Kong lo negociaron después, pero no recuerdo exactamente cuándo se hizo la negociación de Hong Kong, pero se venían en el centenario, de manera que no había salida. Malvinas era de los otros que quedaban el más fácil, porque Gibraltar era muy difícil, había mucha gente en Gibraltar. Malvinas eran los 2000 isleños de aquel tiempo, que eran gente del siglo XVIII, realmente. Hay que ver que han evolucionado mucho de entonces acá. Pero los malvineses de ese tiempo, los que yo conocer, eran personajes que hay que leer las novelas de Walter Scott para encontrar personajes campesinos semejantes. Es decir, Walter Scott era siglo XIX, pero como escribió fundamentalmente sobre Escocia, era como si escribiera sobre el siglo XIV. Desconfiados, sobre todo desconfiados de Inglaterra. Tenían el temor permanente de que los ingleses los negociaran. La Falkland Island Company, que había sido una entidad muy poderosa en su momento, se había debilitado grandemente por la caída de la lana, de los precios de la lana. Habían caído en todo el mundo y particularmente en esta parte del mundo. También de manera que económicamente era totalmente liability, ¿no? A la defensa de las Malvinas, Inglaterra no le destinaba un peso, porque tampoco la consideraba bajo riesgo. Pero aquí el tema empezó a calentarse con la presencia de Anaya al frente de la Armada. ¿Por qué? Yo lo contamos de una vez y creo que está en el libro, y lo he dicho en muchas oportunidades. Porque así como el grupo militar de la generación de Liendo, de la promoción de Liendo, tenía, yo creo, en la cabeza la imagen de Lanusse escupido en la Plaza de Mayo, Anaya también la tenía. Y estaba convencido de que había que salir del proceso militar, porque estaba más convencido de que los militares en su conjunto tenían una absoluta incapacidad para encarar el problema económico y social. Y tenía conciencia de que el problema económico y social se agravaba. Además, su preocupación con Chile era tan grande que sabía que ese problema no estaba resuelto y entendió, digamos, para hacer una síntesis de su argumento, que solamente el gobierno militar podía salir del brete en que estaba en buena relación de fuerzas con el sector civil y con los partidos políticos, a partir de un gran éxito diplomático en el frente externo. Y el único éxito que él comprendía era las Malvinas. No todavía como objetivo militar, a pesar de que como objetivo militar las Malvinas estaban analizadas en el Estado Mayor Naval desde tiempo inmemorial. Creo que les dije que se habían llevado una propuesta a Perón en una oportunidad cuando Perón fue en la segunda presidencia. Le llevó un almirante, es decir, el ministro, ¿quién sería en ese momento? La propuesta de ocupar las Malvinas, y Perón les dijo, no, y nos van a sacar por teléfono al día siguiente. Rechazó la iniciativa.
Eh, entonces estaba la enmienda Ridley, la propuesta Ridley todavía circulando por allí. La propuesta Ridley, en rigor de verdad, se había presentado el año anterior, cuando yo todavía estaba en Brasil. No me acuerdo si el año anterior o antes de que yo me hiciera cargo del ministerio, porque sí recuerdo que cuando Ridley llevó el tema a las islas y lo publicó un cable internacional, digamos, de Reuters, y apareció en Brasil, mi amigo y co-negociador en Itaipú, que era el embajador John Hermes de Araújo, Pereira de Araújo, me felicitó cuando vio la noticia. Me dijo, han resuelto el problema. Y yo digo, yo no había leído la noticia. O él, una cosa había salido en los diarios, o él la había recibido diplomática. Y entonces le digo, ¿por qué? Y dice, ¿por qué han ganado el tema Malvinas? ¿Cómo han ganado el tema Malvinas? Y si el gobierno les ha ofrecido el retroarrendamiento. Está resuelta la cuestión de principio, todo lo demás no importa. Típico razonamiento de Itamaraty, ¿no? Bueno, como ustedes saben, la propuesta de Ridley fue mal recibida en las Malvinas. Pero todavía estaba allí. Y yo fui a Naciones Unidas en la Asamblea General y el punto número 1 de mi agenda era la conversación con Carrington, que era el secretario de Relaciones Exteriores, el ministro. Y Carrington me explicó, nosotros estábamos muy interesados en la propuesta de Ridley, pero nos encontramos con la oposición de un grupo de backbenchers, es decir, de legisladores, de miembros del Parlamento de la derecha del Partido Conservador, con los que el gobierno no puede darse el lujo de enfrentarse. ¿Por qué razón había ocurrido eso en el Parlamento? Y la razón era muy sencilla. La iniciativa de liberarse de las Malvinas era un tema típico del gobierno, de un gobierno austero como era el de Thatcher, una posición que había perdido todo interés estratégico, por lo menos en ese momento, una Inglaterra bastante vapuleada económicamente y débil políticamente, muy débil. Por esa razón no se podía dar el lujo de perder el apoyo de un grupo de parlamentarios conservadores. Entonces me dijo, no la vamos a poder llevar adelante la propuesta. Y después empezó a hablar de otras cosas, porque eso lo dijo en 2 minutos, digamos, ¿no? Y después conversamos sobre cualquier tema de la política mundial, hasta el punto que cuando salimos, yo le dije a Ortiz de Rosas, que me acompañaba en la conversación, para este señor, las Malvinas es la prioridad 218, como lo era realmente, porque era un no tema, habida cuenta de que jamás se le ocurrió a Carrington, como jamás se me hubiera ocurrido a mí que iba a pasar lo que pasó el año siguiente. Bueno, cuando esa fue la noticia de que la propuesta del retroarrendamiento no iba... Dicho sea de paso, la propuesta del retroarrendamiento aquí tenía un rechazo total de la opinión pública, ¿no? Clarín había sacado un artículo furibundo en contra de una editorial de esos que hacía Enrique Alonso, pobrecito.
que era un nacionalista muy buen tipo, muy inteligente, pero así con unos reflejos muy duros, con el argumento muy sencillo: ¿cómo vamos a arrendar algo que es nuestro? Impuesto de afuera. De manera que quién sabe lo que hubiera ocurrido. Pero yo creo que queda sin duda una base de negociación, y que se hubiera en última instancia dado cuenta cada vez que valía la pena. Pero lamentablemente, entonces nosotros empezamos a inventar otra variante de las Malvinas sobre la base de antecedentes que existían. Hay que ver que es una gran mentira de que el tema de la soberanía jamás ha estado en discusión. Los ingleses siempre tuvieron en discusión el tema de Malvinas, el tema de la soberanía de Malvinas. Lo han más de una vez lo han, y ha habido una cantidad de variantes desde la resolución de Naciones Unidas del tiempo de Ilia. Hay una gran cantidad de veces que el tema de las Malvinas se ha tocado con expresa consideración de la cuestión de soberanía. Ha habido propuestas tan singulares como arrancar de las otras islas, empezar con las Georgias y con las ¿cómo se llama? Con la Sandwich, donde nosotros estábamos instalados en la Sandwich con aquel, y los ingleses habían dejado estares, sobre lo cual la Argentina no tiene, como ustedes saben, ningún título en la comunidad internacional, ¿no? Nosotros tenemos título en la comunidad internacional con las Malvinas, título, digamos, tenemos un reconocimiento de que hay una cuestión, pero nunca con las otras islas, sino que habían empezado con eso, con el argumento de que no tenían problema con el problema de la autodeterminación de habitantes. Entonces nosotros empezamos a imaginar una propuesta que yo la llamamos la teoría de la impregnación de la soberanía, es decir, de ir consiguiendo cesiones progresivas de islas y de funciones del Estado, a partir de una teoría de la soberanía que es todo un enfoque realmente lo que los intelectuales a veces son muy peligrosos. Perdón que diga de los intelectuales, pero yo fui muchos años profesor de ciencia política, de historia de las ideas políticas, y tenía buen conocimiento de los textos clásicos, entre ellos la primera teoría de la soberanía, que fue la teoría de Baudin, de Jean Baudin, ¿no? Les Six Livres de la République, que él decía, ¿qué es la soberanía? Cuando inventó el término, la primera definición de Souveraineté la hizo él. Pero la soberanía no la concebía como un concepto jurídico abstracto tipo Kelsen-iano, sino como suma de la suma. ¿Quién da la ley? ¿Quién tiene el nombre de los funcionarios superiores de la administración? ¿Quién emite moneda? ¿Quién levanta ejército? ¿Quién controla los puertos? Decía, eso lo llama le vrai remarque de la souveraineté, ¿no? El que tiene todo eso es el soberano, es decir, construye la soberanía a partir. Entonces, lo que yo les proponía a los ingleses era: vamos a analizar primero progresivas cesiones de todas las islas e islotes del archipiélago que no tengan población, que no planteen el problema de la autodeterminación y la dificultad con los isleños. Recordemos que en aquel momento, para Inglaterra, el tema del que podíamos arrancar es que el Parlamento era paramount, era en la solución del tema Malvinas y de cualquier otro tema vinculado con el imperio. Es decir, la opinión de los malvinenses eran testigos, nada más. Como había ocurrido con la gente de Hong Kong. No le preguntaron la opinión para resolver el tema con China. ¿Cómo es? Segundo, ir cediendo progresivamente funciones. A la sazón,
La Argentina tenía una oficina en Malvinas, ¿eh? Teníamos un vuelo semanal a Malvinas, teníamos, no, un vuelo sí semanal, teníamos gente de la Fuerza Aérea y del Correo en Malvinas. Le habíamos simplificado enormemente el problema de la correspondencia a los isleños, que era muy importante para ellos. Así que se podían imaginar una cantidad de funciones del Estado que fueran progresivamente asumidas por el gobierno argentino, sin discutir la cuestión jurídico-formal de la soberanía. Esa tesis se la formulé muy esbozada para que le explorara el embajador inglés, que lo informó a Londres, por cierto, y que después aparece mencionada en el libro de Lord, ¿cómo se llama? El que hizo los libros sobre Malvinas, las expediciones famosas. El Lord socialista, que era y multimillonario al mismo tiempo, que escribió antes y después de la guerra un famoso estudio sobre Malvinas, que es la base de todo. Bueno, después me voy a acordar. Así que eso era el tema, ese era el esquema que habíamos empezado a explorar como alternativa al anterior. Si la base era, bueno, si le ponemos la bandera argentina a uno de los islotes, el plan seguía de esta manera, porque usted sabe muy bien que las Malvinas son dos, las islas grandes son dos, y la poblada es la más occidental, la más oriental, mejor dicho. La isla occidental, que es la más grande, está muy poco poblada, de manera que el primer paso que se podía dar era exitoso. Además estaba vinculado con la posibilidad de comprarla individualmente las transferencias de la gente, y además otra cosa que era en ese momento importante, que era la explotación petrolera. Curiosamente no habíamos pensado en el tema de la pesca, sino circunstancialmente. La pesca había aparecido en toda la problemática de Malvinas como consecuencia de un barco polaco que estaba pescando, que pescaba en las aguas de Malvinas, y que después un barco factoría que se abastecía en Puerto Stanley. Entonces nosotros le insinuamos una protesta al gobierno de Polonia, ¿no? Y por esa situación. Pero un polaco muy importante me mandó decir que me dejara de embromar y que los polacos tenían derecho a comer. Era Juan Pablo II. Directamente me mandó un mensaje clarito de que no interfiriéramos en el derecho de alimentación de su pueblo. Es decir que, pero realmente no sabíamos, no tuvimos en la cabeza como tema de negociación la pesca, que sí la tenía este inglés, que no me puedo acordar el nombre, caramba, usted lo tiene que conocer también, el Lord, se pone el Lord Carrington y no puedo acordarme del nombre, que sí tenía el tema de la pesca en la cabeza como tema de negociación. Pero claro, la Argentina no pescaba en la Patagonia. Entonces, pero sí el tema de petróleo sí nos parecía interesante. Entonces convinimos con YPF que hiciera un llamado a licitación en varias áreas entre el continente y la proyección del mar territorial de Malvinas, del mar de la zona económica exclusiva de Malvinas, entrando con una de las áreas en una de las en la proyección de la zona económica de Malvinas,
en dirección, diríamos, noroccidental. La proyección que corre, ahí le entrábamos deliberadamente en un pedacito. Por supuesto que a la sazón, Inglaterra, con relación a las islas, solamente tenía como pretensión el mar territorial clásico, el mar territorial del siglo XVIII, 3 millas. Ni siquiera tenía pretensión de zona económica exclusiva y mucho menos de proyección de la zona de 200 millas, que es a la que me estaba refiriendo recién. No la zona de 12 millas, eso ocurrió mucho después, cuando Alfonsín cometió el más grande de sus errores diplomáticos, a mi modo de ver, que fueron los acuerdos de pesca con la Unión Soviética y Bulgaria, que ahí fue cuando los ingleses replantearon el tema. Porque, dicho sea de paso, los ingleses tenían la teoría esa porque fueron siempre muy restrictivos en cuanto a la proyección del mar territorial, puesto que siendo una potencia fundamentalmente marítima, no tenían interés que la gente estirara su mar a piacere. Sin embargo, cuando hicimos eso, los ingleses hicieron una discreta protesta y las compañías inglesas que habían retirado pliegos, la BP y British Petroleum y otra más, habían retirado pliegos en la licitación, no se presentaron. Se presentaron 7 empresas. Esto nosotros lo entendíamos como un implícito reconocimiento internacional de soberanía. Y entre las empresas que se presentaron, amistosamente lo hizo Petrobras, pero además se presentó la empresa estatal española, la empresa estatal italiana, es decir, Eni, y se presentaron 2 de las grandes americanas, Mobil y no me acuerdo cuál otra, y dos compañías más, 7 compañías en total. Es decir, la estrategia empezó a ser una estrategia así de progresiva penetración, que de alguna manera seguía la que había armado la NUCE con la gestión de Pablo Pardo, que había conseguido las comunicaciones. Yo lo que le pedía a Carrington, ya que no salía como una primera concesión, fue una repetidora de televisión, que me permitía instalar una repetidora de televisión de ATC para pasarle los partidos de fútbol, fundamentalmente, ¿no? Carrington me miró y no me dijo nada. No, la propuesta quedó flotando ahí, bueno, hubiera sido materia de negociación posterior. Pero bueno, estaba por lo tanto incorporada en la agenda, y además lo que sí le transmitía a Carrington, que el tema no era un tema para dejarlo indiferente, que era un tema que se podía poner eventualmente caliente, que los militares argentinos había que tener cuidado, aunque realmente no creía, como tampoco creían los ingleses, que iba a ocurrir lo que ocurrió. Si no se me había ocurrido, no se me había pasado por la imaginación. Solamente sí sabía, porque se lo había preguntado a Lambruschini, si ellos tenían una hipótesis de invasión de las islas. Y me dijo Lambruschini que sí que la tenían. Tenían una hipótesis de Estado Mayor elaborada. Pero la única diferencia, digamos, con relación a mi experiencia diplomática anterior, es que Malvinas había pasado a ser un tema que tenía relevancia, que no convenía prolongar indefinidamente, habida cuenta de que realmente era una situación en ese momento indiscutiblemente colonial, porque ahora se ha diluido un poco el aspecto colonial por la nueva, pero en ese momento eran los individuos, los kelpers, eran realmente kelpers, en el sentido más peyorativo de la palabra,
y los ingleses los aborrecían a los Kerpers, porque les daban dolores de cabeza, vivían quejándose, y les vuelvo a repetirles, eran gente de un primitivismo realmente sorprendente, porque habían quedado aislados ahí como una comunidad dieciochesca que no tenía contacto con el mundo moderno. Hoy son potentados y las Malvinas se han convertido en una hipótesis inalcanzable. Bueno, ese era el cuadro general de las relaciones exteriores. El cuadro de la política interna estaba vinculado a dos problemas fundamentales: a la evidente profundización de la crisis económica, que no se necesitaba ser un especialista para entender que realmente había entrado en un tirabuzón muy peligroso, y el enfrentamiento creciente con el ejército, porque era solamente un ciego no se podía dar cuenta de que Galtieri marchaba al poder a toda velocidad y con medios importantes, como era por ejemplo el diario La Razón, que era propiedad del ejército, de hecho, y que en ese momento era un órgano de enorme influencia. Todos los días La Razón cargaba de manera golpista, y tenía su cierto apoyo también importante en el diario La Nación. ¿Por qué? Y porque en definitiva el gran enemigo de Viola era Martínez de Oz, ¿no? Y lo que Martínez de Oz representaba, no porque Martínez de Oz se movilizara políticamente, sino porque la política de Martínez de Oz había hecho profundo impacto en algún sector de las Fuerzas Armadas, fundamentalmente el sector que encabezaba Galtieri, ¿no? Yo no vacilo en decir que, porque yo diría que prácticamente no es que Galtieri fuera un hombre rico de ninguna manera, pero los pocos pesos que tenía Galtieri los tenía en bonos argentinos, y estaba convencido de que mantener la relativa estabilidad, evitar cualquier tipo de devaluación, era fundamental, ciertamente para su patrimonio personal, pero fundamental para el país. Realmente, visto con la perspectiva actual, las ideas devaluacionistas que teníamos algunos son por lo menos cuestionables, ¿no? Pero evidentemente la situación se había puesto tan apretada como el fin de la convertibilidad, como durante el fin de la convertibilidad, y como empieza a ponerse de alguna manera en este momento. En ese frente el gobierno entró en un tirabuzón que lo llevó a un desenlace extremadamente curioso, que fue la enfermedad de Viola, que fue parcialmente cierta, pero un poco a la manera de la enfermedad de Menem de ahora. Es decir, es cierto que Menem está enfermo, pero de ninguna manera está en condiciones condiciones terminales. Viola estaba muy afectado por su condición de fumador incontenible, realmente el prototipo del chain smoker, ¿no? Prendía un cigarrillo con el otro, y esto le daba un catarro permanente, pero de ninguna manera estaba. Bueno, un buen día los militares decidieron que estaba enfermo, lo querían operar tomó licencia por su enfermedad y lo querían intervenir y lo iban a liquidar, ¿no? O por lo menos no lo iban a matar, por supuesto, pero lo iban a declarar inhábil y bueno, Viola renunció, pidió licencia, se hizo cargo oliendo, y ahí se produjo la espiral final que llegó a que se impusiera la realidad, que el poder
el poder había pasado a manos había vuelto a manos del ejército y había pasado fundamentalmente a manos de su comandante en jefe, que quería ser presidente de la República. Y desde su perspectiva, ¿la dirigencia de los partidos políticos era más favorable a una presidencia de Viola con respecto a una Galtieri o era indiferente? Mire, yo diría que la dirigencia de los partidos políticos podía tener sobre el particular pensamientos encontrados. En mi opinión tenían diálogo con todos, y hablo de la totalidad de la dirigencia, como habían tenido diálogo con Arguindegui antes, ¿no? Hablo prácticamente de la totalidad de la dirigencia, con muy escasas excepciones. Yo creo que el golpe de Estado no los tomó de sorpresa porque era manifiesta la debilidad de Viola. Pero sobre Galtieri no apostaban, me parece, ninguna ficha. Tampoco creo que la dirigencia política tuviera conciencia de que se avecinaba la guerra de las Malvinas. Yo personalmente, con todo lo informado que podía estar en ese momento, recién empecé a tomar a tener crecientes aprehensiones, digamos, bien avanzado febrero, ¿no? De manera que no pensé que iban a ir a semejante locura. De manera que hubo muy poco tiempo como que pudieran elaborar una nueva perspectiva política con Galtieri. Me parece que todo el mundo que la mayoría de la gente comprendió que la expectativa de un proceso político abierto, que se abriera, era mucho mayor con Viola que con Galtieri. Creo que la manera como empezó Galtieri el gobierno daba la impresión del retorno de un poder militar fuerte, poco dispuesto a no con, digamos, con apetitos de violencia, pero muy poco dispuesto a una apertura constitucional. Yo no recuerdo cuándo fue que dijo Galtieri, las urnas están guardadas, pero no tardó mucho en decirlo, ¿no? En definitiva tomó el poder en el 81, la guerra de las Malvinas fue el 2 de abril, de manera que eso lo debe haber dicho poco andar. De manera que si alguien tenía expectativas con él, no puede haberlas mantenido demasiado. Dudo que un hombre como, digamos, la figura más importante del momento, que era Alfonsín, hubiera tenido demasiado entusiasmo con Galtieri, con las posibilidades que habría Galtieri. Pero no sé.